Vamos a comenzar esta pequeña píldora formativa tratando sobre las úlceras, viendo los 4 estadios principales que hay y al igual que cómo identificar los diferentes planes de actuación que hay que establecer en el caso de que tengamos una úlcera. Las úlceras principalmente se producen porque hay una presión capilar, es decir, en los vasos sanguíneos. Esta presión normalmente suele estar entre 16 y 32 milímetros de mercurio. A medida que esta presión aumenta, se produce lo que es una vasodilatación, es decir, esas pequeñas venitas, esas pequeñas arterias se dilatan, se abren, ¿no? Que puede ser normalmente, suele ser reversible. Pero si se ejerce durante 2 o 6 horas, puede llegar a ser irreversible. A raíz de un colapso vascular, que puede tenerse su origen, y debido pues eso, a la compresión que se hace sobre tejidos, es cuando podemos empezar a tener algún tipo de este tipo de problemas, de úlceras, ¿no? Que pueden llegar incluso a la isquemia, incluso a la necrosis celular, ¿vale? Lo que ocurre normalmente es que en el momento en el cual se interrumpe el flujo sanguíneo, se acumulan los desechos de los tejidos y es cuando empieza a dar lugar a la inflamación. Primero en el tejido subcutáneo y después en la superficie de la piel. En el momento en el cual la piel se empieza a destruir, puede darse pues, una infección y casos bastante graves que incluso podrían llegar en casos muy extremos a la muerte. En cuanto a los 4 estadios principales de los cuales podemos hablar de las úlceras, va desde el 1 o de primer grado, que son las de menos graves, hasta las de cuarto grado, que son las más graves, ¿vale? El de primer grado, los síntomas al principio son indoloras, es muy importante, pero sí que empieza a haber ciertos enrojecimientos, ¿no? Afecta sobre todo a la epidermis y a la dermis, es decir, si nos fijamos primero en las capas más externas, ¿no? Después, al de segundo grado, ya empezamos a ver ciertas vesículas, ciertas pequeñas grietas y abrasiones dentro de la piel, y ya empieza, aparte de afectar a la dermis más profunda, incluso con un principio de afectación a la parte hipodérmica. En las úlceras de tercer grado hay una pérdida de piel, hay un cráter, hay escaras y aquí el nivel de dolor empieza a aumentar, ¿vale? Puede incluso llegar a causar necrosis o muerte celular y llegar la lesión hasta la fascia subyacente, pero sin llegar a atravesarla, ¿vale? Bien. Ya en las de cuarto grado aumenta mucho la extensión y la profundidad, llegándose a necrosar, es decir, a producir ese tejido muerto dentro de la úlcera, ¿vale? Puede llegar, esta causa, incluso llegar a dañar el tejido muscular y el tejido óseo, ¿vale? Eso en cuanto a la hora de clasificar los 4 grados, ¿no?, de las úlceras, en cuanto a sus estadios, ¿vale? A la hora de determinar el plan de actuación, utilizamos lo que es la escala de Norton. La escala de Norton tiene la característica de que a medida de que el número sea más alto, ¿vale?, digamos que tiene menos riesgo y un número más bajo tiene más riesgo. Es decir, un enfermo con una escala de Norton 4 está peor que un enfermo con una escala de Norton 10. Es peor estar en una escala de Norton en el 5 que en el 7, etcétera, ¿vale? La escala de Norton lo que va a valorar son 5 áreas. En primer lugar, el estado físico general, que puede ser bueno, mediano, regular o muy malo. Si es bueno, es el que se le da mayor puntuación, un 4, y el muy malo, el que peor puntuación tiene, 1. También se analiza el estado mental, de alerta, apático, confuso o en estado comatoso, ¿no? El peor caso del comatoso sería una valoración de un punto. Y después la actividad puede ser ambulante, disminuida, muy limitada o inmóvil. La movilidad total, camina con ayuda, sentado o encamado. Y por último, la incontinencia, que puede ser ninguna, ocasional, urinaria o fecal. Y después la última, la de mayor gravedad, urinaria y fecal, que tendría la valoración 1. En cuanto a la clasificación del riesgo, va por tramos. De 5 a 9, recordad que, claro, son 5 valoraciones, máximo, mínimo, un punto. Pues, por tanto, no puede haber menos de 5. De 5 a 9, muy alto. De 10 a 12, ambos incluidos, alto. De 13 a 14, medio. Y mayor de 14, bajo. ¿Vale? Vamos a hacer una serie de... Vamos a ver 2 ejemplos, ¿no? El ejemplo del paciente 1 y el ejemplo del paciente 2, porque, bueno, siendo muy fácil, muchas veces al ser inversamente proporcional puede llegar a algún tipo de confusión. Por ejemplo, hablamos de una persona que tiene un estado físico mediano, por lo tanto, 3. En cuanto a su estado mental es confuso, por lo tanto, 2. Su actividad disminuida, 3. Movilidad, camina con ayuda, en este caso sería 3. Y la incontinencia, en este caso es ocasional, por lo tanto sería un 3. En este caso, si sumamos todo, nos da 14 puntos. Con 14 puntos estamos hablando de un riesgo medio, que pone, ¿vale? Sería un riesgo medio. Segundo caso, estado físico.
mediano regular, 2 puntos. Estado mental confuso, 2 puntos. Actividad inmóvil, 1 punto. Movilidad sentado, 2 puntos. E incontinencia urinaria y fecal, por lo tanto, las dos sería 1 punto. Hacemos la suma, ¿vale? Da 8 y como 8 es un riesgo muy alto.